Hola, hola, mi gente guapa y apasionada por las telenovelas turcas. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito para chismes jugosos, análisis profundos y noticias de última hora sobre el mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en uno de los temas más candentes, más comentados y más extrañados por todos nosotros, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí lo sé, la simple mención de sus nombres juntos sigue generando un torbellino de emociones, preguntas y sobre todo, mucha, pero mucha curiosidad. Y es que a pesar de que su romance llegó a su fin hace ya algún tiempo, el impacto que Hande y Kerem tuvieron en la industria del entretenimiento y en nuestros corazones sigue siendo innegable. Su química en pantalla, su complicidad fuera de ella y todo el misterio que rodeó su relación los convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel mundial. Hoy vamos a analizar a fondo la información que tenemos disponible, las declaraciones que han hecho tanto Kerem como Hande, los rumores que han circulado y las posibles razones detrás de su separación. Vamos a intentar con la mayor objetividad posible, desentrañar la verdad detrás de este romance que nos tuvo a todos enganchados. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense porque esto se va a poner interesante. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno desde el principio. Se conocieron durante el rodaje de Sen Kalkapm, Love is in the Air, una telenovela que rápidamente conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. No era solo una cuestión de actuación, se notaba una conexión real, una chispa que trascendía la pantalla. Y los fans, por supuesto, lo notaron. Al principio ambos negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las miradas, las sonrisas, los gestos, todo indicaba lo contrario. Era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación. Fue como si el mundo entero se pusiera de acuerdo para celebrar su amor. Las redes sociales estallaron en felicitaciones, los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos y sus fans estaban absolutamente eufóricos. Durante un tiempo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja perfecta. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes de amor, viajaban juntos y se mostraban felices y enamorados en cada aparición pública. Eran la encarnación del cuento de hadas moderno, la pareja que todos admiraban y con la que todos soñaban. Su relación parecía sólida, indestructible. Se les veía tan compenetrados, tan felices que muchos incluso llegaron a pensar que llegarían al altar. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las fotos perfectas y los mensajes románticos, se escondían problemas y desafíos que eventualmente terminarían por socavar su relación. Los rumores de crisis empezaron a circular poco después de que terminara el rodaje de Sen Kalkapm. Algunos decían que la convivencia constante durante el rodaje había desgastado la relación. Otros que las agendas apretadas y los compromisos profesionales los mantenían demasiado tiempo separados. Y también estaban los que apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y expectativas de futuro. La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre las razones de su separación. Han mantenido un silencio respetuoso y discreto, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Lo único que sabemos con certeza es que en algún momento, su amor se desvaneció y decidieron tomar caminos separados. Pero, ¿qué podemos deducir de la información que tenemos disponible? ¿Qué pistas podemos encontrar en sus declaraciones, en sus acciones y en el contexto que rodeó su relación? Vamos a analizar algunos de los factores que podrían haber contribuido a su separación. En primer lugar, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos. Ser una pareja tan famosa y seguida implica una constante exposición a los medios de comunicación y a las redes sociales. Cada uno de sus movimientos era analizado, comentado y criticado. Cada uno de sus gestos era interpretado y exagerado. Esta presión constante puede ser muy difícil de manejar y puede afectar negativamente a cualquier relación. Imaginemos por un momento la imposibilidad de tener una cita tranquila en un restaurante sin ser acosados por paparazzi, la incomodidad de no poder expresar libremente sus opiniones sin que sean tergiversadas, la frustración de ver su vida privada expuesta y juzgada por miles de personas que no los conocen. Esta falta de privacidad, sin duda, es un factor que puede desgastar cualquier relación, por más fuerte que sea. Además, hay que considerar el impacto que tuvo el éxito de Sen Kalkapm en sus vidas.
La telenovela los catapultó a la fama internacional y los convirtió en dos de los actores más cotizados de Turquía. Esto implicó una gran cantidad de trabajo, viajes y compromisos profesionales. Sus agendas se volvieron cada vez más apretadas y tenían menos tiempo para dedicarse el uno al otro. La distancia física y la falta de tiempo juntos pueden ser factores determinantes en el deterioro de cualquier relación. El éxito, aunque es deseado por muchos, puede ser un arma de doble filo. La fama trae consigo responsabilidades, compromisos y una exigencia constante por parte del público. Conciliar la vida profesional con la personal se vuelve un desafío aún mayor cuando se está en la cima. Y en el caso de Hande y Kerem, el éxito de Senkalkapm los obligó a pasar largas jornadas de trabajo, a viajar constantemente y a dedicar menos tiempo a su relación. Esta falta de tiempo juntos sin duda afectó la intimidad y la comunicación entre ellos. Otro factor que podría haber influido en su separación son las diferencias en sus personalidades y expectativas de futuro. Hande Erçel es una actriz muy ambiciosa y trabajadora, que está constantemente buscando nuevos proyectos y desafíos. Kerem Bürsin, por su parte, parece ser más relajado y centrado en disfrutar del presente. Es posible que estas diferencias en sus enfoques de la vida hayan generado tensiones y conflictos en la relación. Imaginen la dinámica de una pareja donde uno de los miembros es un workaholic, obsesionado con el éxito y el otro es más relajado, que valora el tiempo libre y el disfrute del presente. A largo plazo, estas diferencias pueden generar frustración y resentimiento. Es posible que Hande sintiera que Kerem no compartía su ambición y que no la apoyaba lo suficiente en sus proyectos. Y por otro lado, es posible que Kerem sintiera que Hande estaba demasiado enfocada en su carrera y que no le dedicaba la atención que él necesitaba. También es importante tener en cuenta que ambos son personas jóvenes, con mucho futuro por delante. Es natural que en esta etapa de la vida, tengan diferentes prioridades y objetivos. Es posible que hayan llegado a la conclusión de que sus caminos ya no estaban alineados y que era mejor separarse para poder seguir creciendo y desarrollándose como individuos. A veces el amor no es suficiente. A pesar de que exista cariño y atracción, si los objetivos de vida son diferentes, la relación está destinada al fracaso. Es posible que Hande y Kerem, al reflexionar sobre su futuro, se hayan dado cuenta de que querían cosas diferentes y que no estaban dispuestos a sacrificar sus propios sueños por el bien de la relación. Y esta decisión, aunque dolorosa, es un acto de madurez y responsabilidad. Pero, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin al respecto? A pesar de su silencio general, Kerem ha dejado caer algunas pistas en entrevistas y apariciones públicas. En varias ocasiones, ha hablado de la importancia de la honestidad y la comunicación en una relación. Ha dicho que para que una relación funcione, es fundamental que ambos miembros sean sinceros el uno con el otro y que puedan expresar sus sentimientos y necesidades abiertamente. En una entrevista reciente, al ser preguntado sobre las claves para una relación exitosa, Kerem respondió: "Para mí, la comunicación es lo más importante. Si no puedes hablar abiertamente con tu pareja sobre tus sentimientos, tus miedos y tus sueños, la relación no tiene futuro". Esta declaración, aunque no menciona directamente a Hande, puede interpretarse como una crítica implícita a la falta de comunicación que existió en su relación. También ha hablado de la importancia de la individualidad en una relación. Ha dicho que es fundamental que cada miembro de la pareja mantenga su propia identidad y que no se pierda en la relación. Ha insistido en que es importante tener tiempo para uno mismo, para dedicarse a sus propios intereses y pasiones. Kerem, en varias ocasiones, ha manifestado su preocupación por la tendencia a fusionar las identidades en una relación. "Creo que es fundamental mantener tu propia individualidad", dijo en una entrevista. "No puedes dejar que la relación te defina como persona. Necesitas tener tus propios intereses, tus propios amigos y tus propias pasiones. De lo contrario, te pierdes a ti mismo". Esta reflexión puede interpretarse como una señal de que Kerem sentía que la relación con Hande lo estaba absorbiendo demasiado y que necesitaba recuperar su propia identidad. Estas declaraciones sugieren que Kerem valoraba mucho la comunicación, la honestidad y la individualidad en una relación. Es posible que haya sentido que estos elementos faltaban en su relación con Hande y que esto haya contribuido a su separación. Es posible que Kerem sintiera que Hande no estaba siendo completamente honesta con él o que no se comunicaba abiertamente sobre sus sentimientos. También es posible que sintiera que Hande estaba demasiado enfocada en su carrera y que no le permitía tener su propio espacio y tiempo para sí mismo. Por otro lado, Hande Erçel también ha hablado en algunas ocasiones sobre su relación con Kerem. Aunque también ha mantenido un silencio general, ha dejado entrever que la separación fue un proceso difícil y doloroso para ambos. En una entrevista, dijo que estaba agradecida por el tiempo que había compartido con Kerem y que siempre lo recordaría con cariño. "Kerem fue una persona muy importante en mi vida", dijo Hande. "Aprendí mucho de él y siempre le estaré agradecida por todo lo que compartimos.
Esta declaración, aunque breve, refleja el cariño y el respeto que Ande siente por Kerem, a pesar de la separación. También ha dicho que aprendió mucho de la relación y que se convirtió en una persona más fuerte y madura. Estas declaraciones sugieren que Ande también valoraba mucho la relación y que se sintió afectada por la separación. En otra entrevista, Ande reflexionó sobre el proceso de crecimiento personal que experimentó gracias a la relación con Kerem. Creo que la relación me ayudó a crecer como persona, dijo Ande. Aprendí a ser más paciente, más comprensiva y más tolerante. También aprendí a valorarme más a mí misma y a defender mis propios intereses. Esta reflexión revela que Ande considera que la relación con Kerem fue una experiencia positiva, a pesar del dolor de la separación. Pero ¿cómo están Ande Ercel y Kerem Bürsin ahora? Después de su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Ande ha protagonizado varias telenovelas y películas exitosas y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Su participación en proyectos como Bambaşka Biri ha reafirmado su talento y versatilidad como actriz. Además, Ande se ha convertido en una influencer de renombre, colaborando con marcas de lujo y participando en eventos de moda a nivel internacional. Kerem también ha seguido trabajando en la actuación y ha participado en varios proyectos interesantes. Recientemente ha estado trabajando en proyectos internacionales, ampliando su horizonte profesional y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Además de su carrera como actor, Kerem se ha involucrado en proyectos sociales y humanitarios, utilizando su influencia para generar conciencia sobre temas importantes y para ayudar a personas necesitadas. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal y no se les ha relacionado con ninguna otra persona. Parece que ambos están enfocados en sus carreras y en su crecimiento personal. Ni Ande ni Kerem han dado señales de estar buscando una nueva relación. Parece que ambos están disfrutando de su soltería y aprovechando este tiempo para enfocarse en sí mismos y en sus proyectos profesionales. A pesar de su separación, Ande y Kerem siguen siendo muy queridos por sus fans. Muchos todavía sueñan con una reconciliación y esperan que algún día vuelvan a estar juntos. Los fans siguen creando contenido en redes sociales, recordando los momentos más felices de la pareja y expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. La esperanza de una reconciliación es un sentimiento muy arraigado en la comunidad de fans de Ande y Kerem. Pero por el momento parece que ambos están contentos con sus vidas y que no tienen intención de retomar su relación. Es importante respetar su decisión y entender que ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas de la manera que consideren mejor. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es tan diferente a la nuestra. También tienen problemas, desafíos y decepciones amorosas. También sufren, lloran y se equivocan. Es fácil idealizar sus vidas y creer que son perfectas, pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propias virtudes y defectos. Detrás de la fama y el glamour, existen personas reales, con sentimientos y emociones. Es importante recordar que las celebridades también merecen respeto y privacidad. La relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Pero eso no significa que su amor no haya sido real o que no haya dejado una huella en sus vidas. Ambos aprendieron mucho de la relación y se convirtieron en personas más fuertes y maduras. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el recuerdo de su romance seguirá vivo en los corazones de sus fans, quienes siempre recordarán con cariño la pareja que conquistó el mundo con su amor en pantalla y fuera de ella. Ande y Kerem se convirtieron en un icono de amor y romance para millones de personas en todo el mundo. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Ande Ercel fue un fenómeno mediático que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su romance, que nació en el set de rodaje de Senkalkam, se convirtió en un cuento de hadas moderno que, lamentablemente, llegó a su fin. A pesar de su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales, manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Las razones exactas de su separación siguen siendo un misterio, pero es probable que hayan influido factores como la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias en sus personalidades y expectativas de futuro. A pesar de su separación, Ande y Kerem siguen siendo muy queridos por sus fans, quienes siempre recordarán con cariño la pareja que conquistó el mundo con su amor. Su historia, aunque triste, seguirá inspirando a muchos a creer en el amor verdadero. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y útil. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.